La oración es un momento profundo de conexión con Dios, pero todos hemos pasado por la experiencia de luchar contra el cansancio durante ese tiempo sagrado. Muchas veces intentamos concentrarnos, pero el sueño parece ser más fuerte, y la mente empieza a vagar hacia otros lugares. Esto no es solo un cansancio físico simple, sino que puede ser una batalla espiritual silenciosa. El cansancio durante la oración puede ser una forma de resistencia que el enemigo usa para apartar nuestra atención, tratando de impedir que nos conectemos más profundamente con Dios. Cuando esto ocurre, es importante no desanimarse, sino ver esto como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Padre Pío sabía muy bien lo que era luchar contra el cansancio y las distracciones durante la oración. Enfrentaba agotamiento físico debido a su intensa vida de oración y al sufrimiento continuo, pero nunca permitió que eso fuera un obstáculo. Para él, los momentos de cansancio en la oración eran oportunidades para crecer espiritualmente. Él creía que, al persistir incluso cuando el cuerpo quería descansar, se estaba entregando totalmente a Dios. Esto no significa que el cansancio no sea real, sino que podemos usar esos momentos como una oportunidad para ejercitar nuestra fe y aprender a confiar más plenamente en el Señor, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Y, tal vez, la verdadera pregunta sea, ¿es el cansancio una razón para desistir de orar, o es una oportunidad para perseverar? Cuando te sientas cansado en la oración, pregúntate si no es justo en ese momento cuando Dios quiere fortalecer tu espíritu. En lugar de ver esto como un obstáculo, piensa en ello como un desafío para profundizar en tu fe. Así como un atleta que se esfuerza más allá de sus límites, también puedes encontrar una fuerza interior renovada que viene de Dios, listo para enfrentar el próximo desafío espiritual. Sigamos reflexionando sobre cómo el cansancio puede convertirse en una bendición en lugar de una maldición. Padre Pío tenía una comprensión profunda sobre los desafíos espirituales que surgen durante la oración, especialmente los momentos de cansancio. Para él, esos periodos no eran algo que evitar, sino una oportunidad para profundizar la relación con Dios. Él creía que, cuando el cuerpo se sentía débil, el espíritu estaba siendo llamado a ser más fuerte. Padre Pío veía los desafíos espirituales, como la fatiga, no como una debilidad, sino como una oportunidad para crecer en devoción. Nos enseñaba que la verdadera fuerza espiritual no viene de la ausencia de dificultades, sino de cómo enfrentamos esas dificultades. Por ejemplo, en muchas de sus cartas, Padre Pío hablaba sobre cómo las luchas internas son una forma de purificación. Para él, los momentos de cansancio durante la oración eran una forma de desapegarse del cuerpo y concentrarse en lo que es eterno. Él creía que, a través de esas luchas, el cristiano se acercaba más a Jesucristo, pues comprendía más profundamente el sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros. Él enseñaba que, cuando no podemos orar como quisiéramos debido al cansancio, debemos ofrecer ese sacrificio a Dios como un gesto de amor y entrega, creyendo que incluso el cansancio puede transformarse en oración. Es importante recordar que Padre Pío no nos enseñaba a ser perfectos en nuestra oración, sino a ser perseverantes. Él creía que la constancia era la clave. Si te encuentras cansado o distraído durante la oración, no te desesperes, sino trata de ver esos momentos como un espacio para fortalecer tu fe. La verdadera devoción es un camino constante, no exento de obstáculos, pero que nos permite crecer a cada paso. Y así, con el ejemplo de Padre Pío, vemos que incluso en las dificultades espirituales existe una oportunidad divina de transformación. Vamos a explorar un poco más sobre cómo estos desafíos espirituales pueden ser señal de algo más grande. Cuando nos dedicamos a la oración, muchas veces enfrentamos una lucha interna que no podemos ignorar. Las distracciones mentales, la fatiga e incluso los sentimientos de desánimo pueden hacernos dudar de la eficacia de nuestra oración. Esa lucha espiritual es real y puede ser mucho más que una batalla contra nuestra propia carne. Muchas veces, es una manifestación de fuerzas espirituales que intentan alejarnos de Dios, saboteando nuestra capacidad de conectarnos profundamente durante el tiempo de oración. En otras ocasiones, esos momentos de resistencia pueden ser parte del plan divino, una oportunidad para fortalecer nuestro espíritu y aumentar nuestra dependencia de Dios.
Es necesario entender que esta lucha no es algo que debamos temer, sino algo que debemos reconocer como parte del crecimiento espiritual. Cuando estamos en la presencia de Dios, aunque sea en oración silenciosa o en alabanza durante el culto, la resistencia es una parte natural del proceso. Es en esos momentos de distracción y cansancio que realmente podemos ver dónde residen nuestras debilidades y cómo podemos depender más plenamente de la gracia divina. Puede ser difícil continuar, pero es justamente en esas horas cuando Dios puede darnos la fuerza necesaria para perseverar, como un músculo espiritual que necesita ser ejercitado para crecer más fuerte. Recuerda, cuando la lucha espiritual parece insoportable, es importante enfocarse en el propósito de la oración. No es solo para pedir, sino para conectarnos, para adorar y para escuchar. A veces, la oración más poderosa no proviene de las palabras, sino de la persistencia en seguir orando, incluso cuando parece que ya no queda fuerza. La lucha es real, pero Dios está con nosotros en cada momento de dificultad, ofreciendo su gracia para ayudarnos a avanzar. Cuando resistimos la tentación de rendirnos, estamos, de hecho, creciendo espiritualmente y fortaleciéndonos en nuestra fe. Y a medida que superamos esas batallas internas, estamos más preparados para enfrentar las batallas externas que surgen en nuestras vidas. El rosario es una de las herramientas espirituales más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Durante siglos, ha sido un pilar de la devoción cristiana, no solo como una oración, sino como un escudo contra fuerzas malignas y un medio eficaz de conectarnos con Dios y con María. Cuando rezamos el rosario, no solo estamos repitiendo palabras, sino proclamando nuestra fe, invocando la protección divina y fortaleciendo nuestra espiritualidad. Es un arma silenciosa, pero poderosa, contra cualquier ataque espiritual, ayudándonos a mantener nuestra paz interior, incluso en los momentos más desafiantes. La fuerza del rosario no está solo en las palabras, sino en la intención con la que lo rezamos. Cada Ave María, cada misterio contemplado, nos acerca más a Dios y a nuestra misión como cristianos. Y al invocar la intercesión de María, encontramos una poderosa aliada en nuestra jornada espiritual. María, Madre de todos nosotros, intercede por aquellos que buscan su ayuda, y el rosario es una manera sublime de pedir su intercesión, ya sea para protección, ya sea para la fuerza espiritual necesaria para superar las dificultades. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra caminata, y que la Virgen María siempre estará a nuestro lado, intercediendo por nuestras causas. Muchas veces, podemos subestimar el poder de esta oración, considerándola repetitiva o simple. Sin embargo, el rosario tiene un poder que va más allá de la comprensión humana. Tiene el poder de transformar corazones, calmar mentes angustiadas y traer paz a nuestras almas. Además, al rezarlo, nos unimos a un inmenso ejército de fieles alrededor del mundo, que también buscan la intercesión de María. Cada oración pronunciada es una forma de unión con Cristo y con todos los santos, elevando nuestro espíritu y fortaleciendo nuestra fe. Entonces, al enfrentar cualquier desafío, recuerda el poder del rosario y cómo puede ser la clave para la victoria espiritual. Vamos a explorar más sobre la historia detrás de esta poderosa práctica. El rosario tiene una historia de eficacia que trasciende el tiempo, con momentos marcantes en los que esta oración fue crucial para victorias espirituales y conquistas divinas. Un ejemplo claro de su poder fue en la batalla de Lepanto, en 1571, donde una fuerza cristiana, aparentemente inferior en número, derrotó a la flota otomana en una batalla decisiva. Este hecho fue atribuido a la intercesión de Nuestra Señora, después de que el Papa Pío V convocara un día de oración del Rosario para pedir la protección divina. La victoria fue vista como una intervención directa de María, y el Rosario pasó a ser reconocido como un medio de obtener victorias espirituales, ya sea en batallas físicas o en nuestras propias batallas interiores. Además de la batalla de Lepanto, existen innumerables testimonios de cómo el rosario ha sido eficaz en la vida de fieles a lo largo de los siglos. Muchos santos, como San Juan Pablo II, dedicaron gran parte de su vida a esta oración, enfatizando su importancia como herramienta de protección y crecimiento espiritual. San Juan Pablo II, por ejemplo, atribuía al rosario gran parte de la paz que experimentó en momentos de gran sufrimiento y dificultad, tanto en su vida personal como en su misión como papa.
Era un defensor fervoroso de cómo el rosario puede ayudarnos a enfrentar las adversidades de la vida con la gracia divina y la intercesión de María. La historia del rosario es un testimonio de su poder no solo como una práctica devocional, sino como un medio de intervención divina. A lo largo de la historia, ha sido una fuente constante de fuerza para los cristianos, ya sea en momentos de guerra, como en Lepanto, o en momentos de crisis personal y espiritual. El rosario nos recuerda que la fe y la oración tienen el poder de mover montañas y transformar realidades. Y así, seguimos practicando esta oración, confiados en que, así como en las grandes victorias del pasado, también puede traer victorias en nuestras propias vidas. Ahora, vamos a explorar un poco más sobre las razones que pueden causar el cansancio durante la oración y cómo podemos lidiar con esto de manera espiritual. Cuando estamos orando, especialmente en momentos de gran devoción, la fatiga puede surgir de maneras inesperadas. La primera razón más simple para el cansancio durante la oración es la fatiga física. Nuestro cuerpo, después de un día largo y agotador, simplemente no tiene la energía necesaria para permanecer alerta durante la oración. Esto es completamente natural. Sin embargo, incluso en esos momentos, el simple acto de detenernos y ofrecer nuestra oración al Señor ya es un gesto de fe. Al reconocer el cansancio físico, también podemos pedir a Dios que nos dé la fuerza necesaria para continuar la oración, incluso cuando nuestros párpados pesen. A veces, una breve pausa o un momento de silencio puede reenergizarnos espiritualmente y renovar nuestra disposición para seguir orando. La segunda razón para el cansancio durante la oración es la lucha espiritual. Muchas veces, la sensación de somnolencia o distracción puede ser una señal de resistencia espiritual. El enemigo intenta alejarnos de Dios de todas las formas, y una de las maneras más sutiles es distraernos durante la oración. Cuando sentimos sueño o dificultades para concentrarnos, puede ser que estemos en medio de una batalla espiritual silenciosa. Este tipo de cansancio es, en realidad, una oportunidad para resistir las tentaciones y crecer en la fe. En ese momento, podemos pedir a Dios que nos dé discernimiento para reconocer cuando estamos siendo atacados espiritualmente y fuerza para perseverar, sabiendo que estamos en un camino de fortalecimiento espiritual. La tercera razón para el cansancio en la oración puede ser un permiso divino para descansar. A veces, Dios permite que experimentemos el cansancio, no como una señal de debilidad, sino como una manera de enseñarnos la importancia del descanso. La oración no necesita ser un esfuerzo constante, Dios nos dio el don del descanso físico y espiritual. Cuando estamos agotados, podemos confiar en que Él nos guiará, dándonos los momentos de reposo necesarios para renovar nuestras fuerzas. Esto también es una forma de acercarnos más a Dios, reconociendo que, así como Jesús descansó durante su ministerio, nosotros también necesitamos momentos de descanso para mantener nuestra salud espiritual y emocional. Y ahora, veamos cómo la perseverancia en la oración puede transformar estos momentos de cansancio. La perseverancia en la oración es fundamental para nuestra vida espiritual. Muchas veces, podemos sentirnos tentados a rendirnos cuando las distracciones aparecen o cuando el cansancio se instala, pero es justamente en esos momentos cuando la perseverancia se vuelve más importante. Orar no es solo pedir algo a Dios, sino una práctica continua de entrega, confianza y disciplina. Cuando permanecemos fieles a la oración, incluso cuando parece difícil, le estamos diciendo a Dios que lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Y al hacer esto, Él nos da fuerza, no solo para continuar, sino para crecer espiritualmente. Padre Pío siempre enfatizó la importancia de no rendirse en la oración, incluso cuando las condiciones no eran ideales. Pasaba horas en oración, enfrentando las dificultades del cuerpo y de la mente, pero nunca permitió que eso lo impidiera de buscar a Dios. Nos enseña que la perseverancia en la oración es una forma de fortalecer nuestra alma y confiar en el tiempo perfecto de Dios. Cuando enfrentamos momentos de lucha, ya sea física o emocional, la oración persistente nos ayuda a crear raíces más profundas en nuestra fe, permitiendo que nuestra relación con Dios se vuelva cada vez más fuerte y resistente. No importa lo difícil que sea, Dios está presente, esperando por nosotros. Por más que la lucha sea real, la perseverancia nos enseña a confiar en que el Señor está con nosotros en todo momento.
Él nunca nos deja solos. La oración, cuando se hace con persistencia y fe, se convierte en una práctica transformadora. Puede ser difícil, sí, pero es precisamente en este esfuerzo constante que encontramos la verdadera fuerza espiritual. Y, a medida que perseveramos en la oración, comenzamos a ver resultados, no necesariamente de manera inmediata, sino en la transformación de nuestro corazón y en el fortalecimiento de nuestra fe. La perseverancia es la clave para la victoria espiritual, y como veremos a continuación, las palabras que usamos en la oración también tienen un gran poder. Las palabras que pronunciamos durante la oración tienen un poder inmenso. No son meros sonidos, son declaraciones de fe, de confianza en Dios y de autoridad espiritual. Cuando decimos palabras poderosas como, que Jesús viva para siempre, no solo estamos repitiendo una frase, sino proclamando la soberanía de Cristo sobre todas las cosas. Estas palabras no solo resuenan en el universo, sino que también tienen el poder de transformar nuestra propia realidad espiritual. Son palabras que nos conectan directamente con el poder de Dios, fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos a combatir las fuerzas espirituales que intentan alejarnos de Él. Padre Pío entendía muy bien la fuerza de las palabras en la oración. Usaba palabras simples, pero llenas de poder e intención, en sus oraciones. Para él, cada palabra tenía un propósito, cada oración una dirección. No se trataba de cantidad, sino de calidad y sinceridad. Cuando él oraba, estaba en total comunión con Dios, usando palabras que resonaban en su corazón. La misma práctica puede ser aplicada por cualquier cristiano. En lugar de perderse en palabras vacías, es esencial usar palabras llenas de significado, palabras que vengan del corazón, que sean verdaderas y que estén en sintonía con la voluntad divina. Por ejemplo, al enfrentar un momento de gran lucha espiritual, puedes usar palabras de autoridad, como, en nombre de Jesucristo, declaro victoria sobre este ataque espiritual. Estas palabras no son solo una petición, sino una afirmación de fe que te recuerda a ti y al enemigo que Cristo tiene dominio sobre todas las cosas. A medida que repites estas palabras, tu fe se renueva y te fortaleces en la batalla espiritual. Recuerda que, en momentos de dificultades, estas palabras de poder no solo nos protegen, sino que también nos alinean con la voluntad de Dios, trayendo claridad y fuerza a nuestro espíritu. Ahora, exploremos la intercesión de María y cómo el rosario es una poderosa herramienta en ese sentido. La intercesión de María, Madre de todos los cristianos, es una de las mayores fuentes de apoyo espiritual que tenemos. Ella no solo es la Madre de Jesús, sino también nuestra Madre espiritual, siempre dispuesta a interceder por nosotros ante su Hijo. Cuando rezamos el rosario, estamos buscando esa intercesión, pidiendo que María ore por nosotros y nos guíe. Ella, con su corazón puro y lleno de compasión, entiende las dificultades humanas y se acerca a nosotros en nuestros momentos de necesidad. La intercesión de María no es solo una petición, sino una plena confianza en que ella llevará nuestras oraciones a Dios de una manera que solo una madre puede hacer. Padre Pío siempre destacó la importancia de la intercesión de María en su propia vida espiritual. Tenía una devoción inmensa a la Virgen María y creía que su intercesión era crucial para la victoria sobre las tentaciones y dificultades espirituales. Decía que María nunca dejaba de interceder por aquellos que la buscaban con fe. Para él, el rosario no solo era una oración, sino una manera de entregarse a la protección maternal de María, confiando en que ella intercedería por él en todos los momentos de sufrimiento y tentación. El rosario se convierte así en un medio de protección y fortalecimiento espiritual, pues nos coloca bajo el manto de María, que intercede por nuestras necesidades más profundas. Cuando rezas el rosario, piensa en la figura de María como tu madre espiritual, que te cuida con la misma dedicación con la que cuidó a Jesús. En cada Ave María, estás permitiendo que ella entre en tu vida, ore por ti e interceda ante su Hijo. Esta práctica nos enseña a confiar más profundamente en la providencia divina y en la protección materna que María ofrece a todos los cristianos. Ahora, vamos a ver los testimonios de cómo la oración del rosario ha sido eficaz en la vida de muchos fieles y cómo esos milagros ocurren aún hoy. La oración del rosario ha sido una fuente de innumerables victorias espirituales a lo largo de la historia. Muchas personas, en momentos de gran sufrimiento,
oración fervorosa o incluso batalla espiritual, han reportado milagros y transformaciones profundas en sus vidas después de dedicarse al rosario. Estas victorias no solo se refieren a curas físicas o victorias inmediatas, sino al fortalecimiento espiritual que ocurre cuando nos entregamos al poder de la oración y de la intercesión de María. Cuando la vida parece difícil, la oración del rosario tiene el poder de anclarnos y darnos una nueva perspectiva, trayendo luz a los momentos más oscuros. Existen innumerables testimonios de cómo el rosario ha traído paz a corazones afligidos. Un ejemplo es el relato de una madre que, durante la enfermedad de su hijo, rezó incansablemente el rosario, pidiendo la intercesión de María para la curación de su hijo. El milagro ocurrió, y el niño fue curado, pero el testimonio más profundo no fue solo la cura física, sino la transformación espiritual que esta experiencia trajo para la madre. Ella comenzó a tener una fe inquebrantable, sabiendo que, incluso en momentos de dolor, Dios estaba con ella. El rosario fue la clave para esta experiencia de victoria espiritual, que fue mucho más allá de la curación del cuerpo. Estos testimonios nos muestran que el rosario no es solo una oración repetitiva, sino un medio real para experimentar milagros espirituales. Puede traer paz en tiempos de angustia, esperanza en tiempos de desesperación y fuerzas renovadas cuando todo parece perdido. Al ser testigos de estas victorias espirituales, recordamos el poder de la oración constante y de la intercesión de María. El rosario nos conecta con esta cadena de milagros que se ha venido realizando a lo largo de la historia. Ahora, reflexionemos sobre cómo la oración puede transformar nuestra vida diaria y ayudarnos a enfrentar los desafíos cotidianos con una nueva perspectiva espiritual. La oración tiene el poder de transformar nuestras vidas diarias de maneras profundas e inesperadas. Incluso en medio de los desafíos cotidianos, puede ser una fuente de resiliencia y paz interior. Cuando nos dedicamos a la oración, especialmente al rosario, encontramos una fuerza que nos permite ver las situaciones desde una nueva perspectiva. En lugar de sentirnos abrumados por las dificultades del día a día, comenzamos a ver cada desafío como una oportunidad para crecer en la fe y confiar más plenamente en Dios. La oración nos da el equilibrio necesario para enfrentar las tribulaciones de la vida, renovando nuestra fuerza interior y ayudándonos a afrontar los obstáculos con valentía. Una práctica constante de oración puede tener un impacto profundo en nuestra mentalidad. Al comenzar o terminar el día con una oración, podemos establecer un ritmo de paz y espiritualidad en nuestra rutina. El rosario, con su repetición meditativa, no solo nos conecta con la Madre de Jesús, sino que también nos enseña a meditar sobre los misterios de nuestra fe. A medida que reflexionamos sobre la vida de Cristo y María, encontramos sabiduría para manejar las situaciones cotidianas. La oración se convierte en una práctica que moldea nuestra actitud y nos capacita para vivir con más propósito y serenidad, incluso cuando la vida parece caótica. Por ejemplo, cuando enfrentamos un día agitado en el trabajo o una situación difícil en casa, la oración puede ser el punto de anclaje que nos mantiene enfocados en lo que realmente importa. En lugar de dejarnos consumir por el estrés, podemos hacer una pausa y ofrecer nuestros desafíos a Dios, confiando en que Él está con nosotros en todas las situaciones. La oración diaria, especialmente el rosario, nos recuerda que somos parte de algo más grande y que nuestra fe tiene el poder de transformar incluso los momentos más simples en algo divino. Ahora, reflexionemos sobre lo importante que es compartir esta práctica con los demás y cómo puede impactar nuestra comunidad espiritual. Ahora que tienes una comprensión más profunda del poder transformador de la oración, especialmente a través del rosario, es hora de aplicar este conocimiento en tu vida. No guardes para ti el impacto que esta práctica puede tener en tu camino espiritual. Comparte tus experiencias de oración con los demás, animando a tus amigos, familiares y miembros de tu comunidad a experimentar el poder del rosario. Cuando compartes tu fe, no solo fortaleces tu propia espiritualidad, sino que también ayudas a otros a descubrir el profundo impacto de la oración en sus vidas. No dejes para mañana lo que puedes empezar hoy. Toma tu rosario, ora con intención y pon tu confianza en María y en Dios. Recuerda que, al perseverar en la oración, estás construyendo una base sólida para tu fe, creando un espacio de protección espiritual a tu alrededor.
La oración es una práctica diaria que nos conecta con Dios y con la fuerza espiritual necesaria para enfrentar cualquier desafío. No importa lo que la vida te arroje, la oración tiene el poder de cambiarlo todo. Así que, haz de la oración una prioridad en tu vida y compártela con aquellos que necesitan esa luz. Ahora, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que sigas recibiendo más contenidos sobre la importancia de la oración, la fe y la transformación espiritual. Sigamos juntos en este camino de crecimiento espiritual, confiados en que cada oración hecha con fe trae cambios poderosos en nuestras vidas. Prepárate para continuar este viaje de fe con la misma fuerza y perseverancia que hemos visto aquí. No te pierdas los próximos vídeos, hay mucho más por venir.